Bueno, aquí estamos. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Un aperitivo más desde la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y en esta ocasión con para mí mis queridos amigos los dos, Javier Ortega y Alfredo Canevaro, los dos amigos por diferentes motivos y diferentes circunstancias. Bueno, y yo no tengo que presentaros porque forma parte del aperitivo que cada uno se presente en su trayectoria profesional y lo que quiera contar de su vida personal. Y luego esa otra segunda parte, saber cómo os conocisteis, en qué momento y cómo habéis seguido vuestra trayectoria de amistad. Y una tercera parte en la que me habéis transmitido que queréis hablar, bueno, pues de la figura del terapeuta. Así que estamos de lo más ansiosos, pongamos la palabra, y emocionados de escucharos también en ese tema. Entonces, si te parece, Javier, comienzas tú, contándonos tu trayectoria profesional y esos retazos de vida personal De vida personal. y escritora, que también la tienes. Bueno, pues yo primero, en primer lugar, quería agradecerte a ti como presidenta de la Federación y a la Junta pues la oportunidad que me das de compartir este aperitivo y además de hacerlo con una persona que para mí es un maestro y un amigo y una persona con la que yo tengo tantos lazos como es Alfredo. Yo cuando me pediste participar en esta sección, que me parece muy interesante, no dudé en absoluto, enseguida te dije que sí, no sé por qué, pero te dije rápidamente que sí. Y después tampoco dudé quién quería yo que fuera mi partener en esta reunión de hoy. Y se Así lo dije a es. Alfredo y no dudaba de que si él tenía tiempo y tenía la oportunidad iba a estar aquí. Y por lo tanto, también las gracias, Alfredo, directamente para ti por haber dicho que sí a mi invitación. Con todo lo que esto supone de tener aquí una persona como Alfredo, un maestro y un gran terapeuta, ¿no? Bueno, en cuanto a mi desarrollo, mi recorrido profesional, que es lo que pides en segundo lugar, te diré que es bastante atípico. Atípico porque yo no empecé en la terapia familiar. Mi primera profesión y la que he mantenido muchos años fue la de ser profesor de filosofía en secundaria. Eh, Eso ha sido una parte importante de mi tarea, con lo cual he trabajado siempre con adolescentes. Tengo que deciros que esto sí fue la ventaja de trabajar en esto de la filosofía. Yo llegué accidentalmente a la terapia familiar. Primero, a partir de lecturas, empecé a leer porque me interesaba mucho dentro del ámbito de la filosofía toda la dimensión humana, existencial, y bueno, pues mi curiosidad me llevó a leer gente como Karen Horney, Harry Stack Sullivan. Después descubrí a los sistémicos sin saber que eran sistémicos, curiosamente, Murray Bowen, también Minuchin, Whitaker. Entonces, a partir de ahí, pues tuve la ocasión y voy a aprovechar para rendir un pequeño homenaje a una reciente amiga que ha fallecido, una amiga que ha fallecido recientemente, Sí. que es Susana Vega. Yo hice con ella una terapia cuando era joven y cuando terminé mi terapia con ella le dije, yo quiero hacer esto que tú haces, que no sé lo que es. Y entonces fue ella la que me invitó primero a conocer a Sarró, al doctor Sarró en Barcelona y después de allí a pasar a Sant Pau, donde he tenido mi vida profesional o esta segunda parte de mi vida profesional siempre en activo. Tengo que decir bueno, pues que este fue un encuentro fortuito también, pero de esos que marcan y que de alguna manera yo le debo a Susana pues el descubrimiento de mi segunda o de mi primera vocación, voy a decirlo claro, porque fue un descubrimiento tardío. Bueno, la vida está trenzada de estos encuentros fortuitos y de estos azares y a partir de ahí pues ya me he dedicado mucho a la terapia familiar, también como sabes tú, Ana, y mucha gente que me conoce, a dirigir revistas, la revista Mosaico, la revista, para estar de secretario científico en redes, algo que comparto con Alfredo también, este gusto por haber hecho algún trabajo en esa dirección de ir fijando bueno, pues las investigaciones y los contenidos en revistas, ¿no?
para llegar al máximo número de personas posible. Y bueno, ¿y cómo conocí a Alfredo? Esa es la tercera cuestión. Bueno, pues Alfredo lo conocí primero leyéndole, ¿vale? Y después ya lo conocí en persona cuando él vino a la Societat Catalana, invitado creo que fue en aquel momento por Ana Pérez, que estaba de presidenta, a hacer un seminario que me dejó fascinado, como no podía ser de otra manera, y después seguí leyéndolo, ya con su voz. Ya cuando uno conoce a la persona ya no lee con una voz neutra, sino que leí sus libros con su libro en castellano y sus artículos, que es lo que más he leído, con su propia voz. Y después tuve la ocasión de invitarle cuando yo era presidente de la Catalana, en 2 ocasiones más, quiero recordar, o algo así. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que la generosidad de Alfredo, su amistad franca y clara, y el haber ido a comer juntos y a tomar alguna copa y todo esto, pues ha creado un vínculo muy estrecho entre nosotros, y él sabe de mi enorme admiración, personal sobre todo, y profesional, por supuesto, porque yo no separo la persona del profesional. Creo que somos uno, ¿no? Y que continuamos, nuestra manera de ser la continuamos como profesionales. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir por mi parte. Yo confío en que pronto nos veremos en persona, podremos abrazarnos y bueno, y volverlo a pasar bien, como lo hemos pasado siempre que hemos estado juntos. Alfredo, te toca. Pasa Bueno, palabra, muy bien. muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Son preciosas palabras que sé que son leales y auténticas. Cuando hablaste de Susana, quería recordarla también, porque ha sido una persona extraordinaria, leal, afectuosa, inteligente. Yo ya la conocía desde Buenos Aires, pero ella también tuvo mucho que ver con mi trabajo en Barcelona, porque ella me presentó a Linares y insistió en que me invitara a dar un seminario. Yo acababa de llegar a Italia en el 88 y en el 89 di el primer seminario en Barcelona, que fue, me acuerdo, un caso gravísimo en terapia de pareja, en que hice todo el modelo mío, trabajar con las familias de origen del uno, del otro. Hice 6 horas sin parar, 6 horas sin parar. Fue una cosa impresionante, pero realmente el caso pues, después anduvo muy bien, en fin. Y ahí empecé a ir casi todos los años, porque Juan Luis me invitó varias veces y después conocí a la Sociedad Catalana y bueno, conocí a Ana Pérez y Javier también cuando me invitó varias veces y hemos intimado mucho, como él ha dicho, palabras que yo confirmo totalmente. Y bueno, y también con Ana, ¿no? Porque con Ana nos conocimos también en Cartagena y fue un encuentro precioso y siempre ella tiene su sonrisa como ahora, auténtica y fantástica y bueno, y yo estoy feliz y les agradezco muchísimo esta invitación porque me hace sentir muy bien entre amigos y bueno, y a mi edad es importante este tipo de intervención porque da un sentido a mi vida, ¿no? Que bueno, mi vida ha sido mi profesión y mi familia, o sea, nada más y nada menos, que son las dos cosas importantísimas para un terapeuta, ¿no? Así que bueno, yo digo 2 palabras acerca de mi formación. Yo me he formado en psiquiatría y comencé a trabajar muy joven con García Badraco, que era un psicoanalista de psicóticos muy conocido en Buenos Aires y en el resto del mundo. Y con él fundamos una clínica que abrió sus puertas en mayo del 68, una fecha emblemática, para tratar
pacientes esquizofrénicos y sus familias, y algunos casos de trastornos bipolares gravísimos, y sobre todo eran pacientes con varias internaciones, eran casos, digamos, muy difíciles. Y como en Buenos Aires en aquel momento, como en el resto del mundo, el paradigma era el psicoanalítico, y allá ha habido una hiperinflación del psicoanálisis, de la psicoterapia, etc. Y bueno, estos pacientes tenían 10, 15 o 20 años de análisis. Entonces nosotros, los directores de la clínica, tratábamos de ayudar a los sistemas terapéuticos disfuncionales, que lo eran siempre. O el terapeuta era en coalición con su paciente contra la familia, la mayor parte de las veces, o en coalición con la familia contra el paciente, menos veces. Entonces nosotros tratábamos de mediar en estos sistemas terapéuticos disfuncionales. Y bueno, nos metíamos en un consultorio, el paciente, la familia y el terapeuta. Así que yo he conocido no solo centenares de pacientes, sino centenares de terapeutas, porque codirigí esta clínica por 13 años, que fue una experiencia fundante de mi profesión, porque yo estaba ahí 10 o 12 horas por día, con los pacientes, la familia, los terapeutas, el personal, en fin. Era una cosa impresionante. Y bueno, yo aprendí tanto porque creo que mis mejores maestros fueron los pacientes graves, porque me enseñaron con su sufrimiento a ayudarlos. Yo tuve muchos maestros, pero los mejores fueron ellos, porque realmente era un encuentro existencial, como yo lo llamo siempre, entre dos terapeutas fracasados de su propia familia. Nosotros, porque hemos elegido esta profesión siempre queriendo más o menos conscientemente ayudar a nuestras familias, que nos dirán, ve, fórmate, infórmate, aunque con nosotros no podrás. O sea, un doble mensaje existencial muy fuerte, que hay que poder pasarlo, porque quien no lo pasa no puede ser terapeuta familiar, según mi impresión. Entonces yo llamo a nosotros terapeutas fracasados de nuestra familia, pero este aquí que los pacientes, sobre todo los graves, son también terapeutas fracasados de su propia familia, porque conocen al detalle los problemas de cada uno de sus familiares y te llevan de la mano para poder ayudarlos a todos, entrando en el sistema emocional de la familia, porque eso fue la elección mía desde siempre. ¿Por qué? Porque yo los oía hablar a estos pacientes que ustedes saben que los esquizofrénicos son siempre muy inteligentes. Y muchos habían leído mucho más psicoanálisis que yo, que los tenía que ayudar. Y entonces los oía hablar entre paciente y terapeuta de transferencia, contratransferencia, resistencia, etc. Y yo no podía entender cómo estos están locos de remate y cómo hablan así con su terapeuta. Entonces empecé a desconfiar del lenguaje, que a pesar de ser la máxima adquisición del ser humano, nos permite mentir y mistificar. En cambio, las emociones no mienten nunca. Así que eso fue el terreno que yo elegí para empezar a trabajar con ellos. Y como nosotros trabajamos con grupos multifamiliares, que naturalmente las familias se disponen una al lado de la otra en un semicírculo, y se crea un espacio dramático por excelencia. Y ahí yo empecé a experimentar la distancia emocional. Veía que algunos pacientes al lado de su familia no hablaban de sí mismos, entonces yo los invitaba a sentarse al lado mío, entonces más fortalecidos y a distancia, podían hablar de sí mismos, de lo que pensaban, creían o necesitaban, etc. Otros, en cambio, había que acercarlos a la familia para que emergieran las emociones.
Entonces todo esto fue el origen de mi trabajo y yo pienso que es el esquema que llevo en mi mente siempre. Como decía Toscanini, ¿no? Decía, la partitura hay que tenerla en la cabeza y no la cabeza en la partitura. Entonces yo pienso que todo el posterior trabajo con pacientes convocando familiares significativos a la sesión individual o con la pareja, con este trabajo que yo hago con los sistemas familiares de origen, siempre está este encuadre en mi cabeza. Y las técnicas experienciales que he creado a lo largo de los años obedecen a esta necesidad del encuentro emocional nutritivo que todos necesitamos. Y esto es una cosa muy, muy importante que a veces los terapeutas no saben, que es la íncita ambivalencia, la ambivalencia constitutiva de la psicoterapia, que es el deseo, muchas veces escondido, del encuentro emocional nutritivo con la propia familia. A pesar de que te digan que son todos locos, que los quieren destruir, que esto, que lo otro, siempre existe ese anhelo. El terapeuta que no se da cuenta de eso, no puede comprender, como por ejemplo cuando pasan cambios importantes en una familia porque uno de los progenitores está muriendo y deja su coraza defensiva y habla con el corazón. Entonces los hijos vuelven a ser colocados en una posición, digamos, de reconocimiento, de privilegio en su familia. Si el terapeuta no se da cuenta que esto es un target importante, va a pensar que el paciente tiene resistencia a la terapia o que ha hecho como se dice, cuando se da vuelta una persona. A ver, Javier, que sos un maestro del lenguaje. Acá en italiano se dice volta a campana, ¿no? O sea, una persona da vuelta a su manera de ser. Sí, ¿Eh? es darle la vuelta como un calcetín, decimos aquí, ¿no? ¿Dar vuelta? Darnos la vuelta como un calcetín. Exactamente. Uh-huh. Y entonces ahí los terapeutas van a empezar a obstaculizar, digamos, ese acercamiento, cuando en realidad debiera ser un target, porque nosotros representamos una carencia. La terapia significa una carencia. El paciente busca lo que no tuvo y trata de hablar con nosotros lo que no puede hablar con sus padres o sus hermanos. Entonces nuestra tarea tiene que ser ayudarlos a enfrentarlos y hablar y disolver los malos entendidos, los problemas. Y entonces yo creo que esa es la tarea fundamental del terapeuta, ¿no? Y creo que en eso, bueno, muchas personas no lo entienden, porque piensan que solamente hablando con el paciente se resuelve la cosa. Sí, se puede resolver hasta cierto punto, encontrar una persona que te apoye, que te comprenda, etc. Pero no es el verdadero sentido de la psicoterapia, según mi manera de entender. Yo creo que tenemos que colocarnos al lado del paciente para ayudarlo a enfrentar a aquellas personas con quienes ha tenido dificultades muy importantes de toda la vida. ¿Cómo vamos a pretender en pocas sesiones entender más de lo que todo un sistema familiar ha producido en una persona? Entonces hay que llamarlos a colaborar. Entonces yo defino nuestro rol como el arte de volcar la familia de origen a favor de la psicoterapia. Y eso requiere mucho, ¿no? Requiere el arte de la terapia, enfrentarse con gente a veces hostil o sobre todo con muchos miedos, porque no saben lo que es una terapia. ¿Cuántas veces llegan los padres, sobre todo, ¿no? Que son siempre considerados alejados,
entran diciendo, bueno, yo no creo en esto, pero vine por mi hija o por mi hijo. Muchísimas veces se van agradeciéndote calurosamente el trabajo hecho, porque no sabían lo que es. En fin, párenme porque si no yo empiezo y del aperitivo terminamos en la cena. Justamente Alfredo estaba pensando de qué manera cariñosa le iba a decir a Javier, Javier, mete cuña, que ahora estáis en la parte de dialogar entre vosotros. Yo creo que escuchando a Alfredo es difícil Sí. meter cuña, pero no porque, sino porque lo que dice es muy interesante y uno se queda fascinado Sí. con toda esa acumulación de experiencia. Yo me he quedado, y vuelvo un poquito para atrás, porque me he quedado en dos cosas, ¿no? Una que nos ha dado una definición de terapia, y yo llevo muchos años acumulando definiciones de terapia y me agrada esa que ha dado. Luego yo comentaré alguna otra porque me parece que tiene mucho que ver con nuestro trabajo. Y luego la otra, que se la he oído muchas veces y que hoy la ha vuelto a repetir Alfredo, es la de ser un terapeuta de tu propia familia de origen, un terapeuta frustrado. O sea que nosotros por eso hacemos terapia, ¿no? Y yo creo que tiene razón. Yo creo que ahora que soy terapeuta porque en su momento fui un terapeuta frustrado de mi propia familia de origen y tuve que interpretar en ella un rol entre mediador, otras veces teniendo que poner una distancia emocional con lo que ocurría para soportar pues, el grado de ansiedad o de incertidumbre que generaban estas situaciones. De manera que estoy completamente de acuerdo con él en que de alguna forma le debo a mi familia que me fueran preparando para ejercer esta profesión. Quizá también porque nada incita tanto al aprendizaje como los fracasos en las cosas significativas de la vida. Después es cierto que a este factor de familia de origen, pues en mi caso, pues como ya he dicho, se unen los encuentros un poco azarosos de personas que han sido verdaderamente significativas y entre ellos también los propios pacientes, como dice Alfredo, de quienes tenemos la virtud de aprender muchísimas cosas. Yo siempre utilizo la metáfora de que he viajado mucho, me gusta viajar, pero no he viajado tanto como digo, he viajado mucho porque sentado en la silla del terapeuta los pacientes me han permitido viajar a través de sus vidas y del sufrimiento y de las biografías y entonces he podido ver mucho mundo gracias al mundo de los pacientes, ¿no? Bueno, hay una cosa que quería comentar y que supongo que Alfredo también hablará de ello y es el aspecto vocacional de este trabajo que bebe de todo esto, de nuestros orígenes y nuestros esfuerzos de la reparación familiar y de esos otros azares. Leía hace poco en Matteo Salvini que comentaba bueno, que a veces detrás de este esfuerzo de reparación está el deseo o la fantasía de que podemos ser autosuficientes. ¿Eh? Y justamente enajenarnos así un poquito del dolor que nos genera la familia. Salvini le ha llamado a esto, creo recordar, algo así como narcisismo neurótico. Y dentro de este narcisismo neurótico, bueno, yo creo que hay una serie de cosas, fragmentos de vida, le llamaba Whitaker, de los que nos tenemos que desprender, que hemos de hacer una serie de, él decía, suicidios sucesivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son muy contraproducentes, pienso yo, para nuestro trabajo terapéutico, ¿no? Hay un narcisismo que se provoca o que viene provocado por la creencia de algunos terapeutas de que saben que les conviene más a la familia que las propias familias, ¿no? O por esa idea social de que somos algo así como el chamán de la tribu, o que nosotros no somos frágiles, que tenemos nuestra vida integrada. Son fantasías que halagan mucho al terapeuta, pero que son un gravísimo peligro para él y que conviene, repito, hacer lo que Whitaker llamaba suicidios fragmentarios, ¿no? Esta fantasía, lo que es peor es cuando se une con la fantasía de muchas familias o de muchos individuos que vienen a terapia buscando un salvador, alguien que se haga cargo de su vida.
¿verdad? Y bueno, pues entonces ahí tenemos el caldo de cultivo de lo iatrogénico en la terapia, ¿no? Creo que es importante tenerlo esto en cuenta. Tenemos yo digo, una bala de plata, como en las películas del hombre lobo, tenemos una bala de plata para, digamos, romper con ese narcisismo, que es el sentido del humor. El humor con respecto a nosotros mismos, ¿verdad? Y luego hay otra cosa que creo que nos va a ayudar bastante a entender un poquito lo que estoy intentando dibujar, que ha sido la propia pandemia. La pandemia nos ha colocado a todos en la posición de potenciales pacientes y no en la de curadores, ¿no? Y esto creo que es una ayuda increíble, que nos podamos ver como seres humanos susceptibles de tener el mismo grado de dolor, de sufrimiento y por lo tanto de la comprensión del otro, de la comprensión existencial de la persona, ¿no? Bueno, no sé qué piensas tú, Alfredo, de esto que estoy comentando, no sé. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Me parece fantástico y sí, creo que, de nuevo, a mí me enseñaron mucho los pacientes psicóticos a ser muy claro, a mirarlos a los ojos, a decirles la verdad y a no mistificar. Entonces, yo que venía de una enseñanza donde se enseñaba ad hoc la ambigüedad del terapeuta, la famosa pregunta como respuesta a una pregunta, ¿y usted qué piensa, no? Estas cosas yo creo que han sido muy negativas, porque los pacientes necesitan siempre un interlocutor, alguien que los mire a los ojos, que les diga su propia verdad sin miedo, ¿no? Porque a partir de ahí se puede reconstruir un trabajo con ellos. Y bueno, yo creo que eso, en las tantas supervisiones que yo hago en las estructuras públicas, una cosa que realmente me enoja es el cinismo con el cual se les miente a los pacientes. Cuando no se les puede decir, bueno, yo ya te he ayudado lo máximo que pude, ahora quizás tenemos que buscar otra persona que te pueda ayudar más, porque es una cosa sencilla y verdadera. Hay muchos casos donde no va más allá. En cambio, se empieza a argumentar que, bueno, el director médico del hospital, que esto, que lo otro, y los pacientes van de lugar en lugar buscando un interlocutor. Esto es lo que a mí realmente me enoja mucho, porque es un cinismo que lógicamente nace muchas veces también de un burnout, ¿no? Que los operadores vamos sujetos inevitablemente muchas veces, ¿no? Así que creo que, de nuevo, muchas veces yo me siento como si fuera un representante sindical de los psicóticos, porque realmente a veces pienso que, por ejemplo, he trabajado mucho en los fracasos terapéuticos, y en eso cuenta tanto lo que decías, Javier, ¿no? La persona del terapeuta, ¿no? En los fracasos terapéuticos. Y en vez de empezar a hacer primero la autocrítica, qué es lo que no hice bien o que hice mal, que no puedo ayudar a esta persona, se empieza a buscar, bueno, el paciente, sus dificultades de resistencia, qué sé yo qué. Esto me parece una cosa sencillamente escandalosa. Eso, yo creo eso. Tenemos que empezar a preguntarnos nosotros qué nos pasa y si podemos ayudar o no a esta persona, y si no podemos, decirlo con sinceridad y ayudar a encontrar a otra persona más capaz. ¿Por qué no? Porque a veces uno se traba con un determinado tipo de personas, no con todas. Y entonces ahí hay que ser más humildes. La humildad es una condición fundamental de la psicoterapia. Y nosotros tenemos que luchar contra la arrogancia de los terapeutas, que creen que en su santuario
pueden solucionar los problemas y recrear la realidad a voluntad de ellos. No es así, no es así. Entonces creo que esto forma parte de mis convicciones y de mi modo de trabajar, y creo que estamos de acuerdo con Javier completamente, porque lo hemos hablado tantas veces, ¿no? O sea Es que cierto. por eso las características personales del terapeuta son tan importantes. Hace muchos años hubo una investigación de Figley y Nelson, dos terapeutas americanos, que llegaron a la conclusión que solo 5 de 25 condiciones del terapeuta podían ser enseñadas. El resto eran características personales de los terapeutas. Y ahí viene la familia de origen, todas las cosas con las que nosotros hemos tenido que luchar o tenemos que luchar. Y bueno, y de ahí viene el deseo de ser terapeuta, de ayudar. La mayor parte de los casos de los terapeutas estudiados han sido captados por sus madres como confidentes de sus problemas de pareja y de sus problemas personales, etc. Y es un método un poco velado de retener al futuro terapeuta de familia dentro de su influencia. Esto es bastante similar en casi todos los terapeutas, donde los padres son un poco más distantes, más autoritarios, muchas veces menos cultos de los hijos. Entonces de ahí nace este deseo de ayudar. Yo me acuerdo de una experiencia que hice hace muchos años en 2 países europeos y 2 países sudamericanos, Italia y España, y Argentina y Uruguay. En los distintos seminarios, en un momento les preguntaba a todos los integrantes, les hacía distribuir un papel con la respuesta y después la leíamos juntos. ¿En tu familia de origen has sido mediador o oveja negra? Y la segunda pregunta era, si no fueras terapeuta, ¿qué habrías querido ser? Bueno, la cosa sorprendente es que en los 4 países de 2 continentes la respuesta fue idéntica. 2/3 de los terapeutas fueron mediadores y 1/3 oveja negra. Y el 37,5% de todas las respuestas, es increíble, pero es así, de los 4 países, es que habrían querido ser artistas de distinta naturaleza, o bailarina, o cantante, o qué sé yo, dibujante, o pintor, etc. O sea que casi el 40% tenía un fondo artístico en nuestra profesión. Eso también me pareció una cosa interesante, ¿no? Yo, por seguir con esos estudios y respecto sobre todo de familia de origen, no recuerdo dónde leí que hay un porcentaje muy alto, casi un 70% de terapeutas que, enfrentados a la opinión sobre sus familias, creen que es peor, creen que sus familias de origen eran peores de lo que realmente lo eran, ¿no? Lo digo para compensar un poco a los ausentes, ¿no? Que son los que nos han empujado a esta vocación. Quizá tenemos una imagen peor de los nuestros de lo que realmente lo fueron en verdad, ¿no? Y yo por eso siempre estoy agradecido al papel que me tocó jugar en ella. En cuanto a la creatividad, qué duda cabe de que es un elemento esencial en un buen terapeuta, pienso, ¿no? La capacidad de ser creativo frente al terapeuta que podría ser el terapeuta que yo llamaría burocratizado, y que se limita no sé si porque está quemado, porque, en fin, por el contexto de trabajo, pero muchas veces se limita a repetir con todas las personas que tiene delante la misma actitud o incluso las mismas técnicas, ¿no?
Hay una cosa que me gusta mucho de lo que dices y es que, bueno, que en realidad el cambio terapéutico, lo que podemos ofrecer nosotros tiene que ver mucho con el encuentro con el otro, con la persona del terapeuta, como algo tan más importante, iba a decir tan importante, pero más importante que el modelo desde el cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Yo creo que cuando nos presentamos efectivamente ante el otro como seres humanos, que es lo que somos, ¿verdad? Y cuando valoramos los esfuerzos que han hecho y comprendemos las disfuncionalidades que puedan tener, creo que esa presencia del terapeuta es precisamente uno de los factores que va a dar más éxito posiblemente a la terapia, ¿no? Es decir, que todos los demás procedimientos van a funcionar o no en función de esta capacidad que tenemos nosotros, de cómo estamos con los otros. Y me acuerdo siempre de una frase que decía Yalom y que me gusta mucho repetir: lo que cura es la relación. Y me parece que eso es una verdad que uno tendría que tener grabada en la frente como un mantra, ¿verdad? Absolutamente. Sí, sí, sí. Sí, el tema es tratar de armonizar las dos dimensiones del self personal y el self profesional del terapeuta, ¿no? Porque son dos semicírculos que interactúan. En el self personal cuenta muchísimo, obviamente, la familia de origen, por todo lo que hemos hablado, pero cuenta muchísimo la familia actual. Yo me acuerdo cuando volvía de esas 10, 12 horas de estar en esa locura total, como yo siempre digo, antes de abrazar a mis hijos me sentía sucio, lleno de esquizococos, ¿no? Entonces me tenía que dar una ducha antes de abrazar a mis hijos. Pero ellos me ayudaron a estar en esta galaxia, porque ellos tenían necesidades reales de su padre. Entonces yo considero que lo que muchas veces he oído en las supervisiones, sobre todo en las mujeres, porque el trabajo tan grande de las mujeres en la casa todavía y en la profesión es impresionante. Y muchas veces sienten que los hijos pueden ser un obstáculo para el crecimiento profesional. Y yo les digo, no, estos hijos son el cable a tierra que te va a ayudar a contactarte con la realidad y no perderte en distintas cosas. O sea, te van a enseñar porque ellos tienen necesidades reales, ¿no? Entonces, creo que la familia actual es también muy importante para el terapeuta, porque cuando no se armoniza bien y uno se deja tragar por la profesión, inevitablemente la única defensa que tenés es tu familia y tus amigos, porque si no, te traga la profesión. Y yo he visto muchos casos de terapeutas que se han perdido porque no saben distinguir, porque no tienen una familia con la cual convivir y entonces empiezan a tener las necesidades afectivas resueltas por los pacientes. Entonces ahí empieza un problema serio, deontológico y un problema práctico, ¿no? Porque es así, lo he visto muchas veces, no solo otras situaciones más incorrectas desde el punto de vista ético, pero todos nacen de las necesidades afectivas no resueltas del terapeuta. Entonces, esto es un tema también muy importante. Tener siempre presente esa interacción. No dejarse tragar, ni tampoco dejar que el self personal invada el self profesional, porque también es otro error, ¿no? Son las dos cosas que son más difíciles de mantener en armonía, porque todo eso es un sistema en permanente evolución. Esa interacción entre el ser personal y profesional está en permanente evolución, porque hay eventos normativos por la edad, hay eventos normativos por la
la historia del terapeuta. Pero hay también eventos existenciales no normativos que son inesperados y que puede ser la muerte trágica de un familiar cercano o el suicidio de un paciente. Son eventos que sacuden al terapeuta, ¿no? Pero hay que tener presente siempre esa armonía, me parece, ¿no? Y bueno, en eso creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? La importancia de la persona del terapeuta, ¿no? Porque se suele decir que está la capacidad operativa y la capacidad relacional del terapeuta. La capacidad operativa, la fe en sí mismo, el buen joining, estimular la interacción, la claridad, etc. Y la capacidad relacional es la empatía, la calidez y la integración afectivo-comportamental del terapeuta. Y decía Alexander que entre un resultado bueno y uno mediocre, la diferencia la da la capacidad operativa. Pero la diferencia entre un resultado bueno y uno excelente la da la capacidad relacional. Así que de nuevo estamos en la persona del terapeuta. Pues sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? De hecho, es como tú has hablado de esas interacciones entre el self de la persona y el self de la profesión. Para mí hay una continuidad entre, como he dicho al principio casi, ¿no? Hacemos terapia como somos, ¿vale? Porque nosotros somos nuestra principal herramienta frente a los demás, ¿no? Y por eso es necesario cuidarse personalmente. Y cuidarse personalmente, bueno, Mara Selvini decía, no podemos pedirles a los pacientes que hagan cosas que nosotros no hacemos o que no somos capaces de hacer, ¿no? Claro. Pues yo creo que esto es básico el cuidarse, porque la vida es algo más que hacer terapia y hay que recomendar a los terapeutas que lean, pero lean libros, novelas, no solo terapia. Entonces tampoco podemos sucumbir a la fantasía de que nuestra vida va a consistir en salvar a los demás de no se sabe qué. Yo creo que la red social de amigos, que son nuestros terapeutas naturales, reuniones como estas, en que aunque hablamos de terapia, fluye una corriente afectiva entre nosotros, ¿verdad? El cultivar las aficiones, los viajes, el ir al cine, al teatro, a la ópera, tener curiosidad intelectual, en suma, vivir es algo esencial para un terapeuta y para mantener ese equilibrio. Y esto es una responsabilidad ética del terapeuta con su propia vida o como con cualquier persona, no porque seamos terapeutas. Cuidarnos es una responsabilidad personal que tenemos con nosotros mismos, pero además nosotros con el añadido de que nuestra profesión consiste en acompañar en el cuidado. Con lo cual seríamos contradictorios, ¿verdad?, si nos descuidáramos a nosotros mismos, ¿verdad, Alfredo? Yo quisiera ahora, un poquito por abrir también el tema, que ya lo has comentado, pero en este entrenamiento de los terapeutas, ¿no?, en esta formación, creo que hemos trabajado con la familia de origen todos hemos tenido esa experiencia, pero creo que tú has hecho, volviendo a los clásicos, has hecho algo más respecto de, no solamente has trabajado a nivel teórico, sino que has traído, ¿verdad?, a la familia de origen a las sesiones. Y esto es una cosa que aquí no se ha hecho. Me gustaría un poquito que comentaras esto. De acuerdo. Bueno, yo creo que es coherente con todo el trabajo clínico, ¿no? De pensar que la familia de origen del terapeuta, con la importancia enorme que tiene, extrañamente nunca fue convocada realmente con su propio familiar. Siempre ha sido, ¿no?, el famoso genograma, que es obviamente la interpretación individual de un fenómeno relacional. O sea, cuando el paciente... Nosotros escribimos un libro con Alan Ackerman de Bruselas hace 7, 8 años, que desgraciadamente no está traducido en español, donde hablamos ese mismo. Exactamente. Este libro. Donde comentamos las pocas experiencias que ha habido con la familia de origen directamente.
O sea, llevarlos a trabajar con sus propios familiares, no solo convocarlos en forma, digamos, abstracta, simbólica, como ha sido el famoso genograma de Bowen, sino invitarlos a venir a trabajar con sus propios hijos para entender la elección vocacional y para interactuar con ellos. Entonces, yo empecé esto con la escuela de Selvini Palazzoli en el 2003, 2004, llevando esta idea que prendió inmediatamente cuerpo, porque cuando lo propusimos, como siempre pasa, la mitad de los alumnos estaba fascinado y la mitad aterrorizado, porque siempre es así. Pero al final se incorporó el genograma multifamiliar orgánicamente en la formación desde hace ya varios años. Después yo seguí con mis experiencias y, por ejemplo, en Chile hubo dos experiencias importantes que hice, una en el 2007 y 2008, con alumnos del último año del Instituto de Terapia Familiar de Santiago, y otra en el 2012-2013 con 8 terapeutas con 15 años de experiencia. O sea, dos fracciones muy distintas de terapeutas. Para el primer caso, creé un formato que todavía sigo usando, que es muy sencillo, que es así. El sábado hago un encuentro con los terapeutas, que son generalmente 7 o 8, el número ideal, para que cada uno presentara su propio genograma tradicional. Y el domingo venían las familias biológicas de cada uno de ellos, padres y hermanos o hermanas. Y entonces en el formato había una breve presentación con toda la familia sentada en círculo y explicación del por qué era importante ver la elección vocacional de sus propios familiares. Y entonces, una primer media hora, yo hacía colocarse en un pequeño grupo dentro del gran grupo a los terapeutas, para que hablaran de por qué habían elegido terapia familiar o psicología, etc. Obviamente en presencia de sus familiares. Luego llamaba a los padres. ¿Y por qué primero a los padres? Porque consideraba que era un problema histórico el de considerar a los padres siempre marginales, periféricos o ausentes. Porque eso representa, el periférico marginal representa tácitamente un centro, ¿no? Y ese centro está ocupado por la madre, siempre. Entonces los padres cuando llegan a la casa cuelgan de un clavo el rol paterno. Y los hijos piensan que son desentendidos o que no le dan importancia o que son débiles, etc. Y yo les digo, no es así. Si tú quieres encontrar a tu padre, tienes que ir fuera de la casa, porque la casa es la casa de la madre. Y fuera en su escritorio o en su empresa o a tomar un café, vas a encontrar tu verdadero padre, ¿no? Entonces, por eso, para reparación histórica, comencé con ellos, ¿no? Entonces, un pequeño grupo dentro del gran grupo solo de los padres, para que comenten lo que oyeron, lo que pensaron y lo que pensaron durante la elección vocacional de sus hijos. Luego hago lo mismo con las madres y luego con los hermanos. Entonces ahí va toda la mañana, hasta la 1, digamos, donde se almuerza juntos, donde cada familia lleva su plato preferido y hay un momento convivial muy interesante.
y luego en la tarde hago el ritual de la mochila con cada uno de ellos y sus padres. Bueno, esto tiene un efecto disrompente, un efecto impresionante, y les voy a contar una anécdota para explicitarlo. En el grupo ese de los terapeutas de 15 años, en Chile, había un muchacho, uno de los más jóvenes, que contaba con un dejo melancólico que su padre, que era un minero, que trabajaba varios cientos de kilómetros de la casa y la madre también trabajaba, bueno, lo mandaron a criarse con la abuela materna. Él estuvo varios años con la abuela, después pasó a un colegio y después pasó a la universidad. Él lo decía sin rencor, pero con un dejo melancólico, como diciendo, bueno, yo no merecí la atención de mis padres, no crecí con ellos, qué sé yo. Cuando nos reunimos el domingo con las familias y vienen los padres, había 4 padres, porque 2 habían muerto y uno estaba casi desaparecido, digamos. Estos 4 padres habían sido definidos en el genograma del día sábado, uno como ausente, otro como desentendido, otro como juerguista y otro como anafectivo. O sea, un desastre de padres. Bueno, empieza la reunión y cuando se juntan los terapeutas, este muchacho repite lo mismo que había dicho el día anterior. Y yo con la cola del ojo, digamos, bueno, miro y veo que el padre, que era un minero grandote, gordo, así fuerte, estaba llorando, le caían las lágrimas. Cuando entran los 4 padres a hablar, empieza el minero y dice, yo agradezco a Dios la suegra que me dio, una persona extraordinaria, dice, porque nos ayudó tanto con los hijos, etc. Pero yo he tenido un dolor muy fuerte todos estos años de no haber podido ver crecer a mis hijos. En ese momento miro al hijo que estaba sentado en el grupo, que estaba llorando. Y ahí me salgo del guión y le digo, ¿lo querés abrazar? Sí, me dice. Bueno, se abrazaron, todavía hoy, 10 años después, se me pone la piel de gallina, porque fue una cosa impresionante. Bueno, eso fue el primer padre, el ausente. El desentendido habla y dice, sí, yo desgraciadamente hace 30 años me enamoré de otra mujer y bueno, me tuve que separar de mi esposa, pero hasta el día de hoy yo he cumplido mis obligaciones con mi ex esposa económicamente y con mis hijos, y yo siempre estuve al tanto de lo que pasaba con ellos, pero un poco más distante, ¿no? Bueno, ese fue el padre distante. El padre anafectivo era italiano y había tenido un padre fascista que todos los días le daba con la cinta, con el cinturón. Así que había sido educado violentamente. Y él dice, yo no soy anafectivo, yo no puedo expresar lo que siento. Y el último padre, el juerguista, cuenta que cuando murió su mujer 21 años atrás, él se enloqueció, pensó que iba a perder a sus hijos, empezó a beber, empezó a salir a la noche, etcétera, para tapar ese dolor. Y en ese momento la hija terapeuta se acerca y lo abraza y lloran ambos, ¿no? Entonces, estos 4 padres que habían sido presentados de un modo, como personas reales, eran completamente distintos. Entonces creo que es el ejemplo más claro de la importancia que tiene el trabajar directamente con ellos.
Entonces los resultados son enormes, siempre, siempre. Realmente hay estudios hechos, ¿no? Por este grupo, segundo grupo chileno, hizo un estudio muy detallado de el trabajo con el genograma simbólico y después con la familia de origen real, que está publicado hace varios años. En fin, yo creo que es una cosa difícil de hacer porque sobre todo los terapeutas tienen mucho miedo de hacer una cosa muy distinta de la que han sido formados. Aquí, por ejemplo, hay otra escuela que hace ya años que trabaja del mismo modo, una escuela de Bari, pero yo creo que poco a poco se van a ir acercando a esta experiencia. Y como decía Gigi Onnes, un querido amigo desaparecido hace muchos años, que hizo el prólogo de ese libro, dice, esto va a ser como cuando el individuo entró en terapia familiar, cuando fue el descubrimiento de la terapia familiar, hubo un salto cualitativo del individuo al sistema, y acá va a pasar lo mismo, decía él, ¿no? Creo que va a llevar muchos años, probablemente yo no lo veré, pero yo confío en que esto poco a poco se hará porque es una necesidad clínica de los terapeutas, que hemos sido abandonados un poco, ¿no? Extrañamente, y no se entiende bien por qué. Estaba pensando, Alfredo, si yo me hubiese tocado vivir esta experiencia como terapeuta aprendiz, yo habría estado en aquella época entre los aterrorizados y ahora estaría entre los entusiasmados, ¿eh? Realmente. O sea que también uno va cambiando, ¿no? Yo creo que el proceso de aprendizaje de todos los terapeutas tiene que ir un poco en la dirección de aprender cómo aprendimos a lo largo de nuestro proceso, ¿no? Y esa sería una experiencia, yo creo que catártica para los terapeutas que la hicieron, y también en el sentido incluso de reconocer los límites de nuestras propias miradas, ¿no? Porque nos quedamos con una idea acerca de cómo es el otro, que condiciona toda nuestra relación con el otro, hasta que ocurre algo parecido a este encuentro terapéutico que rompe con la imagen que tenemos del otro y que nos permite verlo en su humanidad. Porque es que realmente las palabras con las que definían estos terapeutas a sus padres eran un resumen muy resumido de una humanidad más compleja. Y yo creo que ahí es el gran acierto de este modelo que yo también espero, que algún día se vaya incorporando poco a poco a nuestra formación. Creo que es necesario para perder también los miedos. El terapeuta no puede decirle, repito, a los pacientes que hagan cosas que él no se atrevería a hacer, ¿no? Y creo que esto es importante. Yo, para terminar, porque veo que casi estamos en hora, ¿verdad? Bueno, hay una cosa, y es que hay que darle voz también al público, ¿eh? Por eso. Yo simplemente querría decir una cosa que trato de no olvidar nunca, y es que la hemos dicho al principio, pero quiero recordarla ahora, ¿no? Es que tenemos, como seres humanos, una tendencia natural hacia la relación, que nos empuja incluso a través de los fracasos en la vinculación, ¿no? Y que somos seres relacionales, fundamentalmente y primariamente amorosos. Todo lo otro son capas que ponemos por miedos, por lo que va ocurriendo en la vida, distancias emocionales, y yo trato de no olvidar nunca, cuando miro a los demás, que son eso y que yo también soy eso, ¿vale? Y un poquito quería decirlo al final. Bueno, y si te parece, Ana, tú diriges esto, damos Bueno, la posibilidad de que... porque me gusta darle voz al público. Es verdad que Anette se despidió, pero ella había hecho alguna observación en el chat. Bueno, no la voy a leer, no está Anette. Pero sí que, bueno, quien quiera saludaros, un comentario, una pregunta, su opinión. Y yo creo que somos 18 personas, podemos abrir micrófonos, ¿eh? No escribáis en el chat porque es mejor Y escucharos. cámaras, también pueden abrir las cámaras. Sí, sí, las cámaras ya, y ya lo pido siempre, ¿eh?
Hola, Ricardo. Ricardo, Ricardo, ¿qué tal? que levantó la mano, muy bien. Hola, Abre el Ricardo. micrófono, Ricardo. Espera, se lo voy a abrir yo, a ver si Vale. puedo. ¿Ay? No, tienes que ser tú, Ricardo, el que active el micrófono. ¿Ahora ya? Ahora, Ah, ahora. ahí está. No, lo primero, un abrazo, 2 abrazos, al de Javier más próximo, al de Alfredo con más tiempo, por lo tanto más fuerte. Encantado de verlo, ¿no? Un par de cosas que quería comentar. Primero, una curiosidad, es decir, ¿cómo se entiende la vocación cuando en una familia hay varios sí? Cuando hay padres e hijos que son terapeutas, psicólogos, psiquiatras, o varios hermanos psiquiatras, ¿cómo se entiende un poquito todo esto, no? Y la segunda, un poco la idea de que vosotros habéis esbozado. A ver, ¿cómo lo diría yo? Es decir, si la terapia es un encuentro único o hay una sucesión de encuentros que no tienen por qué ser con el mismo terapeuta. Es decir, yo no creo que hacer todo lo que puedes por alguien sea un fracaso. Yo creo que es una etapa. Entonces, pero claro, el otro terapeuta también reivindicará su encuentro. ¿Cómo se maneja todo eso? ¿Cómo se puede conceptualizar todo eso? Sí, Javier, ¿querés responder? Yo lo primero decir que como siempre las preguntas de Ricardo son agudas y penetrantes, ¿no? A la primera cuestión querría responderte. No he conocido casos en que varios miembros de la familia sean terapeutas, entonces no te puedo decir cómo se trabaja la vocación en eso. Lo que sí he conocido es muchos casos en los que varios hijos no han vivido la misma experiencia de la familia. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí iría un poquito la idea de por qué podrían surgir vocaciones terapéuticas en diferentes momentos del ciclo de vida de la familia, enfrentados a diferentes situaciones. Pero yo no he vivido nunca este caso. En cuanto a lo otro, estoy convencido de que se pueden hacer experiencias sucesivas de terapia, significativas, con diferentes terapeutas. Pero hay otro factor que a veces creo que interviene, que es nuestra necesidad de ser reconocidos como expertos, de ser valorados, de no reconocer con humildad que tenemos los límites, que lleva a muchos terapeutas a empeñarse en seguir una situación cuando se ha quedado sin recursos o cuando está en punto muerto terapéutico. Esto es una parte de ese narcisismo del que hemos hablado, de yo puedo con todo y con todo tipo de casos y ustedes déjenme que ya lo hago yo. Yo creo que eso es un grave peligro. Prefiero experiencias sucesivas y haber sido en un momentito de la vida de esas personas útil para ellos en el acompañamiento, nada más. No sé, Alfredo. Bueno, tanto te saludo, Ricardo, con placer. Veo tantos años de amistad, ¿eh? Y siempre profundo y punzante. Yo diría que el problema serio de los fracasos terapéuticos está en el área de los terapeutas, no de los pacientes. Es decir, difícilmente los terapeutas le preguntan a un paciente qué pasó en su precedente terapia, qué le hizo bien, qué le hizo mal, qué no hizo, etc. No, dan por descontado que esta vez el paciente eligió mejor. Entonces se pierde el contacto que debería existir entre el precedente terapeuta y el siguiente, o el posterior, incluso, porque en algunos casos se sabe que por definición van a tener varios terapeutas, porque son muy graves y que, bueno, cada uno va a hacer lo que pueda, pero el gran problema reside en la incomunicación entre los terapeutas. Entonces, ese es el gran problema, porque si los terapeutas entendieran esto y lo aceptaran y no lo vivieran como una herida narcisística, sino más bien como una etapa de un proceso, se ayudarían recíprocamente. Y yo creo que es fundamental, yo trabajo hace tantísimos años en equipo y nos juntamos siempre, terapeuta individual, terapeuta familiar, la familia y el paciente.
periódicamente. Porque yo he visto que muchos acting out de muchos jóvenes, sobre todo, en el fondo son un llamado a que se junten todas las personas que intervienen en su momento existencial, en su terapia. Entonces yo me he preguntado hace muchos años, si esto es verdad, y nosotros convocamos a estos grupos sistemáticamente con fechas precisas, quizás se eviten los acting out. Por eso en los casos graves nos reunimos siempre cada 2 o 3 meses, fijamos un encuentro de terapeutas con la familia y el paciente, periódicamente. Entonces ellos saben que va a haber un momento de encuentro y de reflexión. Entonces esto ayuda mucho a la terapia. O sea que yo creo que el gran problema somos nosotros, no los médicos. Y segunda cosa, esto no lo había pensado nunca, del por qué varios terapeutas de la misma familia, porque yo, por ejemplo, desalenté a mis hijos, es decir, los dejé elegir lo que quisieran, pero no puse énfasis en que eligieran mi profesión, porque yo le dije, bueno, para sufrimiento ya basta uno, elijan lo que les parezca mejor, y yo creo que por suerte eligieron otras cosas, porque ahora hay que tener una vocación muy fuerte y hay que tener, en fin, condiciones particulares para ser terapeuta. Lo que pasa es que predomina en Italia mucho y en España, no sé, también acá se lo llama figlio d'arte, ¿no? Hijo de arte de artillano, ¿no? De artesano. Y cómo los padres tramandan en los hijos la artesanía o la empresa familiar, porque la empresa familiar hoy constituye el último reducto de la familia trigeneracional, que se mantiene por necesidades empresariales, cuando el resto de la sociedad ha cambiado mucho la familia, ¿no? Así que no sabría decirte más. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. A ver, ¿algún saludo, alguna pregunta, alguna cosita a nuestros invitados? Bueno, el público está bastante mudo, yo creo. Yo al menos es que no encuentro ni una... Mira, Jorge va a hablar, pero... Yo saludar a Javier, que hace mucho que no nos vemos. Desde ayer. Y a Alfredo, con quien no he tenido tanta relación personal, pero que hemos coincidido bastantes veces. ¿Cómo no? Yo estaba disfrutando de escucharos, o sea que no tengo ninguna pregunta, era simplemente un saludo. Me encanta además el complemento que hacéis los dos, hilando los temas mutuamente. Y me ha llamado eso mucho la atención. Me he quedado con esto que has contado, Alfredo, del trabajo con las familias de origen del terapeuta. Yo siempre he sido muy rebelde respecto de que los terapeutas familiares tuviéramos que hacer un trabajo con las familias de origen del terapeuta. Yo creo que con la edad voy cambiando de opinión y cada vez me parece más interesante, y desde luego lo que has contado me ha parecido interesantísimo. O sea que te lo agradezco. Me hace recordar a Minuchin. Yo lo vi en el año 84 en Buenos Aires y le pregunté si él trabajaba con las familias de origen y me dijo que no. Después de 20 años o 25, él empezó a trabajar con la familia de origen cuando ya tenía nietos. O sea que se había dado cuenta que algo de eso contaba, ¿no? Estoy a tiempo, entonces. Te iba a preguntar, Jorge, si tú tienes nietos. No, todavía no, y parece que mis hijos no están dispuestos a darme nietos, pero bueno, por eso estoy a tiempo. Mi hija es psicóloga, así que está haciendo la formación en terapia familiar. Ahí ya no supe cómo disuadirla.
Pues la mía, si todo va bien, quiere ser bombera, así que Mira, por creo ahí, que por ahí. apagará otro tipo de fuegos. Igual que vos que apagás incendios todo el tiempo, ¿no? Por eso te digo. Pues la verdad es que a mí me sale esa parte de Jorge, de haber aprendido una vez más, de haberme deleitado, ¿no? con lo que habéis hablado y también señalar la pregunta de Ricardo, ¿no? Donde no llega a mi mente, ahí está Ricardo con una pregunta que digo, ¡oh! ¡Qué bueno! Es cierto. Y bueno, muchos terapeutas, sus hijos son terapeutas, es una idea, ¿no? que me quedo para ver qué cositas se puede hacer con este tema que ha salido hoy. Si no hay ningún saludo más, pero sin el brindis no nos podemos ir, ¿eh? Entonces vamos Bueno, allá. yo sí que quería saludar. Hola, Juan. ¿Cómo va? Pues a todos, y creo que es un placer escuchar. He tenido que silenciar porque justo he tenido una llamada de sanidad en la que tenemos un brote siliente, que no sabía ni lo que era. Tenemos vacunados todo el equipo. Yo dirijo una residencia de personas con discapacidad grave, un centro de día, están todos vacunados, pero desconocía, en las aguas residuales ha salido una altísima tasa y probablemente hay algún supercontagiador, y entonces estamos activando, y por eso me he desconectado, porque tenemos que activar reuniones, mañana PCR generalizada, o sea que el susto sigue, ya que estamos respirando con un poco de tranquilidad, pues estoy, pues eso, en estos momentos muy preocupado por qué es lo que puede ocurrir, porque era desconocido. Yo no sabía que pudiera haber una tasa tan altísima en personas que estamos teóricamente vacunados al 100%, ¿no? Así es que pues, saludaros, aprender, pero tenía Cuídate como mucho, división. cuídate mucho. Desearte lo mejor, sí. Pues sí, Cuídate. sí, estamos en eso y daros un abrazo, porque estos abrazos que ahora tienen que ser así, pero Alfredo, disfrutamos ahí en Cartagena esas jornadas que fueron pues eso, maravillosas ahí, rescatando, y pues de nuevo vibrar. Yo sí que tengo que deciros que mis dos hijos son psicólogos. Entonces, pues la verdad es que me ha hecho pensar qué habré hecho mal yo para que eligieran la profesión. Y de verdad que me ha hecho pensar mucho. Seguramente eso, vivieron el entusiasmo, pero también, pues eso, me habéis dejado como para reflexionar Sí, profundamente. sí, Juan, ya, con tu creatividad, ¿eh? Pensaremos qué hacer con esto que Alfredo ha dejado aquí. Sí, Pues muchas qué gracias y un bonito. abrazo. Nati estaba también ahora, pues eso, haciendo como esa parte de prevención con los que hemos estado en contacto, para ver que no, esto no vaya más, pero os transmite también un abrazo Qué con bien. mucho cariño. Gracias. Bien aquí. Pues vamos al brindis, Javier, Alfredo, venga, a ver qué brindis hacéis. Bueno, pues yo voy a brindar porque podamos pronto abrazarnos en persona, porque nos cuidemos como terapeutas y nos cuidemos además los unos a los otros, que creo que es importante. ¡Wow! A ver si nos viéramos en Tenerife, el Congreso de octubre. Alfredo, ¿tú quieres decir algo más? Bueno, quería decir algo que quizás ya se sabe, pero es fundamental. Cuando le preguntaron a Margaret Mead cuál era el comienzo de la cultura, y ella, pensando que iba a hablar de un cacharro, de un tótem, etc. Y ella dijo, cuando encontraron un esqueleto de un hombre muerto hace varios miles de años, con una fractura de fémur consolidada, dice, en aquella época la fractura de fémur equivalía a la muerte, porque la persona no podía ir a beber al río, no podía cazar, nada. Quiere decir que alguno ha estado al lado cuidándolo hasta que se curó. Ese fue el comienzo de la cultura. O sea que somos ¡Wow! seres relacionales y necesitamos esto. Así que ojalá dentro de poco podamos darnos un abrazo fuerte y afectuoso entre todos. Así que yo brindo por eso. Arriba, abajo, al centro y para adentro.
Bueno, pues para cerrar tengo que hacer un poco de radio, ¿no? Primero porque hay un homenaje a Susana Vega, de la que hemos hablado en este aperitivo el 9 de mayo. La Escuela de San Pau la organiza. Yo estaré unos minutitos, ¿no? como admiradora de Susana y como presidente de la federación. Y luego el próximo aperitivo, ya solo quedan 2. El siguiente es con la Federación de Psicoterapeutas y la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Hablaremos de psicoterapia. Y el último, os quiero ver a todos, porque será un aperitivo que es contigo, con todas aquellas personas que han participado en estos 20, ¿no? Sería el 20 aperitivo. Y bueno, ya voy yo ahí pensando yo una dinámica de grupo para que todos participemos. Entonces, bueno, deciros que espero veros en el homenaje y que sobre todo vayáis comprando los billetes para vernos en Tenerife. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muy grande a todos. Hasta luego. Mucha suerte. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Un abrazo.